tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con esto respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Bendito Dios, sabemos que tu palabra es viva, que es eficaz. Padre, yo te pido que esta palabra hable a nuestras mentes, a nuestros corazones, de los que estamos aquí, pero también de aquellos que están viendo por medio de esta pantalla de su teléfono. Bendito Dios, que tú puedas llegar a su corazón, Padre Santo, y mostrarnos ese gran amor que tú nos ofreciste, derramándote a ti mismo en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su lugar, mis hermanos. Dios les bendiga. Hermanos, he titulado esta predicación Lama Sabactani. Una palabra, ¿verdad? Una frase que nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? En esos momentos que experimentaba el cruel dolor, cuando Él estaba bebiéndose, ¿verdad? Toda la copa de la santa ira y justa de Dios. Estaba pasando por momentos de conflicto, momentos de dificultad que sin duda alguna, hermanos, ningún ser humano en este mundo ha atravesado, ha pasado por lo mismo que nuestro Señor Jesús, siendo justo, siendo santo, siendo perfectamente puro, pasó por amor a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios que estos hombres tuvieron una reunión de consejo. Los principales sacerdotes no cesaban, no se cansaban, ¿verdad?, de tratar de encontrar una falta para llevar a Jesús a juicio. Y nosotros hemos podido ver, hermanos, cómo en el transcurso del camino a la cruz, ellos trataban de encontrarle alguna falta, pero no podían. Y se valieron de diversas artimañas, de diferentes cosas para poder llevarlo a la cruz con falsas acusaciones. Dice la palabra de Dios que no solamente los sacerdotes con los ancianos, sino los escribas y todo el concilio se había puesto de acuerdo para llevar a juicio a nuestro Salvador. Y es que esto, hermanos, debe de hacernos pensar, hacernos meditar del tipo de cristianismo que estamos llevando hasta el día de hoy, porque déjame decirte que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz hace 2000 años no fue en vano. No fue para que nosotros permaneciésemos estáticos, no fue para que nosotros nos manteniésemos apáticos a tal grado de no querer servir a Cristo, no querer vivir para la gloria de Dios. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz, hermanos, es para que nosotros despertemos y vivamos el Evangelio al pie de la letra. Este fue el juicio oficial de Jesús durante el día delante del Sanedrín, que describen también otros evangelios como el evangelio de Lucas. El juicio fue llevado a cabo, dice la palabra de Dios, muy de mañana, muy temprano. Y es que no hay juicio en la noche, hermanos. Ellos tal vez esa noche ni durmieron, porque tenían, ¿verdad?, gran expectativa de qué es lo que iba a pasar. Y muy de mañana fueron a hacer ese juicio por una muy buena razón. Y lo llevaron a este hombre llamado Poncio Pilato. Los líderes judíos llevaron a Jesús ante este hombre porque debido a que ellos no tenían el derecho legal para enjuiciarlo, para ejecutar a los criminales, ellos tenían que valerse de la élite política que en ese tiempo estaba gobernando en Israel. Los líderes judíos, hermanos, tenían sus razones y tenían muchas razones para esperar un resultado que los favoreciera. Ellos no querían que Jesús solamente fuera apresado. Ellos, dice la palabra de Dios, que procuraban matarle. No se conformaban con encerrarlo, con callar el mensaje que estaba predicando. Dice la Biblia que procuraban matarle. Voy a tomar poquita agua. Gloria a Dios, aleluya.
Procuraban matarle, hermanos. Y nosotros debemos de pensar en eso, de que los líderes religiosos, las personas que se guardaban el concilio, los que aparentemente tenían que vivir una vida de piedad y de santidad, procuraban matarle. Y en el medio de una celebración muy famosa y muy solemne que se celebraba en ese tiempo en Israel, la Pascua. Pero de alguna manera querían mover todo para no sentirse culpables al celebrar esa celebración. Y es que un religioso, hermanos, un religioso como esos hombres, mueve mar y tierra para poder sentirse de alguna manera justificado con lo que iba a hacer. Completamente insensibles de sentimientos morales por los demás eran esta clase de personas. Seguramente ellos pensaban que Pilato iba a matar a Jesús de una vez. Sin embargo, antes de que Pilato pudiera hacer su decisión a él, debía de seguir los procedimientos normales para un juicio. No podía solamente escuchar su queja y enseguida enjuiciar a Jesús. Él tenía que entrevistar, él tenía que analizar la situación para poder tomar una decisión. Y este hombre le preguntó a nuestro Señor Jesucristo acerca de la falsa acusación que le estaban haciendo. Y le preguntó: ¿eres el rey de los judíos? ¿Eres el rey de los judíos? Los gobernantes judíos sabían que si ellos traían a Jesús delante de Pilato con el cargo de que se decía ser Dios, para ellos no importaba eso. Porque para los romanos, hermanos, ellos tenían un montón de dioses. Ellos se llamaban dioses a sí mismos. Así es que si presentaban a Jesús como diciéndole: este es el Hijo de Dios, para Pilato hasta le iba a dar risa escuchar eso, no lo iba a tomar importancia. Pero le dieron ese título, ¿verdad?, que los iba a hacer pensar, que los iba a hacer meditar acerca del asunto. ¿Eres tú el rey de los judíos? Y es que el único rey, hermanos, que ellos querían gobernar eran ellos. Dice: tenemos centenares de dioses. ¿Cuál es el problema con uno más? Tal vez él dijo. Pero si ellos traían a Jesús delante de Pilato como el rey de los judíos, Pilato habría tomado a Jesús con seriedad. ¿Se fijan cómo maquinaban? ¿Cómo de alguna manera, verdad? Perdón. Hablaron a los oídos de Judas, y Judas hizo lo que hizo. Después hicieron diferentes cosas para cometer su atrocidad de llevar a la cruz al Hijo de Dios. Irónicamente, Jesús fue acusado de lo que él se rehusaba a hacer exactamente. A él tomar una posición política contra Roma. A él no le interesaba destruir el imperio romano. Él quería establecer el reino de Dios en la tierra. Porque el reino de Dios en la tierra no se compara con ningún reino de este mundo. Es totalmente diferente. Los intereses de las personas de este mundo no tienen nada que ver con el reino de Dios, hermanos. El reino de Dios no es el imperio que muchos quieren construir con sus ministerios. El reino de Dios se trata de llevar al pie de la letra el evangelio de Jesucristo, la buena noticia. Porque a eso lo envió. Él mismo dijo que había sido enviado a los pobres, a los quebrantados de corazón, a predicar, a pregonar el año agradable de Jehová. De eso se trata el reino de Dios. Jesús era en verdad el rey de los judíos, y no solamente de los judíos, sino de toda la humanidad entera. Él es el rey que se hizo siervo. Él es el rey que dejó el trono para humillarse y demostrarnos un camino diferente, hermanos. El camino del amor, del verdadero amor, el amor ágape, el amor de Dios. Jesús era en verdad el rey de los judíos y del mundo entero. Esto es porque él dijo sí a la pregunta, pero lo dijo de alguna otra manera, con sus reservas, contestando: tú lo dices. Tú dices que soy el rey de los judíos. Entonces los principales sacerdotes, dice la palabra, que le acusaban mucho. Imagínense, hermanos, este hombre a recibir una y otra acusación. ¿A ti te han acusado injustamente?
Ahí ves, ¿cómo se siente, hermanos? Que te echen la culpa de algo que no hiciste. Que te achaquen, ¿verdad? Cosas que tú no hiciste. Ahora imagínate, hermano, de todas las acusaciones que se le presentaban al más perfecto de los perfectos, a nuestro Señor Jesucristo. Pero dice la palabra de Dios que ante tantas acusaciones, Pilato se maravillaba. Se maravillaba. Sin duda, Pilato había visto a muchos hombres arrastrarse por sus vidas, pidiendo perdón, pidiendo misericordia delante de él. Pero él se maravillaba al tener frente a frente a nuestro Señor Jesucristo. Y es que el Señor Jesucristo no es como todos los hombres, hermanos. No es un iluminado más, no es como Gandhi, no es como Mahoma, no es como ninguno de esos. El Señor Jesucristo es mismo Dios encarnado que vino al mundo para salvar al mundo. Pero había algo diferente en Jesús, hermanos, el cual hacía que Pilato se maravillara, se sorprendiera, dijera: ¿qué tiene este hombre? ¿Por qué no le encuentro culpabilidad en tanta acusación que le hacen? Entonces le tuvieron que hacer una segunda audiencia, un segundo juicio. Dice el versículo 6: ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que se hiciera como siempre se les había hecho. Pilato le respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? ¿Se da cuenta, hermano? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Un impío, hermano, se daba cuenta de la injusticia que estaban haciendo con Dios. ¡Aleluya! Porque conocía, hermanos, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud. En vez de calmar a la multitud, en vez de reaccionar y darse cuenta que estaban cometiendo la mayor de las injusticias, ellos incitaron, alborotaron a la multitud. ¿Dónde me quedé? Aleluya. Gloria a Dios. En el 11, para que le soltase más bien a Barrabás. Respondió Pilato y les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? ¿Se da cuenta, hermano? Dice que en el día de la fiesta le soltaban un preso. Era un acto como para apaciguar las aguas. Recuerden que Israel estaba sometido por el yugo romano. Estaban de alguna manera invadidos en su propio país, gobernados por un gobierno totalmente ateo, por así decirlo, que no creía en Dios de la manera que ellos creían, que trataban de imponer sus reglas y su justicia a su manera, y no era así querían, era la fuerza, hermanos. Y para tratar de calmar un poquito los ánimos en las multitudes, en las gentes, una vez al año en las fiestas le soltaban un reo. Y miren qué reo pidieron, hermanos. No pidieron a cualquiera, no pidieron a alguien que pues se pasó de copas en la noche y lo encerraron 2 noches, no. Pidieron a un hombre conocido como Barrabás. Pilato tenía una situación política explosiva en sus manos. Él debía escoger entre hacer lo que era correcto, liberar a un hombre inocente, a lo que era convenientemente político, ejecutar al hombre traído delante de él por los judíos debido al cargo de traición que le estaban echando en su contra. Y él miró a la multitud y comenzó a pedir. Y él sugirió, hermanos, la liberación de uno de 2 prisioneros. Ellos inmediatamente escogieron al más pecador de los pecadores. Y le preguntó: ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Y ellos dijeron que no. Era una escena extraña, hermanos. Un gobernador romano cruel, despiadado
intentando salvar la vida de un judío que obraba milagros, que vivía una vida de perfección en contra de los esfuerzos de los líderes judíos y de una multitud. Y ellos volvieron a dar voces, dice el texto, crucifícale. Ellos no solamente se conformaron con que se le apresara, ellos pedían la peor de las muertes, la peor de las sentencias, la crucifixión. Pilato estaba convencido que la multitud liberaría a Jesús, pero no fue así. No fue así. En lugar de eso, ellos escogieron a Barrabás, preso con sus compañeros de motín, dice el texto. La palabra motín, hermanos, básicamente habla de terrorismo. Ellos eran personas que estaban en contra de la élite política romana. El nombre Barrabás significa hijo del Padre, y él era un terrorista, era un asesino. Ellos aceptaron al falso hijo del Padre por Jesús. Lo pusieron en su lugar. Aunque sí, hermanos, alguien era capaz de decir que Jesús murió por mí, ese debería de ser Barrabás, porque Jesús tomó el lugar que le correspondía. Y Jesús tomó el lugar que a nosotros nos correspondía también, hermanos. Y ellos gritaban aún más, dice el texto, crucifícale. Pilato ahora estaba en una situación peligrosa. Por un lado, él quería liberar a Jesús, pero tenía una multitud que le pedía algo más. Y usted ha visto esos videos cuando se junta una multitud queriendo linchar a alguien. Están incontrolables, hermanos. Esta situación era un poquito mayor. Dice que comenzó el proceso de ejecución y enviaron a Jesús a azotarle. Enviaron a Jesús a ser duramente castigado, injustamente castigado, para azotarle. Aún antes de que Jesús fuera azotado, su condición, hermanos, su condición física estaba débil. Tal vez él había pasado días sin comer, días sin dormir. La meta de los azotes, hermanos, era debilitar el cuerpo de Jesús, debilitar el cuerpo de la víctima hasta su estado, hasta estar a punto de colapsar, y la muerte después. Mientras los soldados romanos repetidamente azotaban una y otra vez la espalda de Jesús con toda su fuerza, algo que ellos usaban, ¿verdad? Tenían como unas bolitas de hierro que provocaban con unas cintas de cuero a la piel que traían, cortaban los huesos, cortaban la piel y los tejidos, y todo estaba ahí expuesto. Todo ese sufrimiento antes de ir a la cruz, hermanos. Y todo por amor a nosotros. Amén. Aleluya. El duro castigo con su dolor intenso y pérdida de sangre dejó lo más probable a Jesús al borde de un shock, hermanos. Y es que hay veces que algunos de nosotros que no toleramos la sangre nos hacemos unas cortaditas y ya nos andamos desmayando, ¿verdad? Ahora imagínate, hermano, lo que experimentó en carne propia nuestro Señor Jesucristo. Ningún condenado a muerte, hermano, era tratado con tal crueldad como lo trataron a él. ¿Sabes que los condenados a muerte, aún ellos, reciben cierta dosis para no sufrir por tanto tiempo? Hay algunos que se les ha pasado la mano y sufren por algunos minutos, y el que les aplica, ¿verdad?, los medicamentos para hacer ese acto les va mal. Pero con Jesús no se limitaron, hermanos. Con Jesús ellos una y otra vez querían provocar dolor. Querían provocar, hermanos, el más grande de los dolores para que fuese crucificado. Al pronunciar esta declaración, la manera de morir debía de ser especificada, hermanos, por la ley romana. Y se podía asumir, hermanos, que él utilizó, ¿verdad?, una sentencia muy conocida, muy convencional. Irás a la cruz. Tu sentencia será la muerte en la cruz.
Y después, hermanos, de ser azotado, después de ser enjuiciado y después de ya ser sentenciado, dice la palabra de Dios en el versículo 16 al 20, entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo. Dice la palabra de Dios que le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas. Un rey, hermanos, en aquellos días usaba una especie de bata de color púrpura. Eso era el color de la realeza, el color de los reyes. Pero con Jesús era muy diferente. Una corona dorada de hojas, el trapo de púrpura y la corona de espinas, hermanos, era una burla de esta práctica que estaban haciendo con Jesús. Probablemente era una túnica de un soldado romano. Las túnicas de los soldados romanos era de un color rojo escarlata, pero al ser expuesta al sol, al ser una y otra vez usada y expuesta a mucho sudor, pues el rojo escarlata se torna en una especie de púrpura. Y le pusieron esta vestimenta a nuestro Señor Jesucristo, una manera de humillación. Y Él se humilló, hermanos. Él recibió esta humillación por nosotros. Y no conforme con eso, hermanos, no conforme con eso, ellos comenzaron luego a saludarle diciéndole: salve, rey de los judíos. Era común, hermanos, saludar a los emperadores romanos con este clamor, con estos gritos, diciéndole: salve, César. Pero a manera de burla le decían: salve, rey de los judíos. Estos hermanos escarnecedores tergiversaron todo esto, hacían burla, hacían mofa de él y le decían: salve, rey de los judíos. Pero el tormento no terminó ahí, hermano. Déjame decirte que yo quité muchos detalles de esto. Y lo hice a propósito porque es tanto lo que hicieron, es tanto lo que maquinaron, es tantas las cosas que le ocasionaron a nuestro Señor Jesucristo que realmente duele. Si tú eres hijo de Dios, si tú has nacido de nuevo, necesitas conmoverte de corazón al escuchar esto que pasó por ti. Necesitas ver a la realidad, hermano. Dice Mateo 27-29 que los soldados le golpearon con una caña para que la tomara como si fuera un cetro real. Una burla más, hermanos. Luego le tomaron su mano y le golpearon en la cabeza con la caña, añadiendo un insulto aún mayor a todas las injurias en contra de nuestro Señor. En lugar, hermanos, de dar un beso normal de respeto, en aquellos tiempos las personas de autoridad se les besaba con un beso de respeto. Ellos, hermanos, hacían algo que es realmente asqueroso y sucio. Dice la palabra de Dios que ellos le escupían en la cara. Y Jesús, Dios encarnado, teniendo toda la autoridad, hermano, y todo el poder, Él dijo: todo el poder, toda la autoridad me es dada en la tierra y en el cielo. Teniendo todo el poder y toda la autoridad, hermano, no se defendió, cayó su boca, como cordero fue llevado al matadero. Soportó una y otra vez todas esas injurias en contra de él, hermano. ¿Y sabes por qué? Nuevamente te lo vuelvo a decir: por ti y por mí. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, amado Dios. Un hombre de Dios escribió diciendo lo siguiente: mira ese manto escarlata. Es una imitación despreciativa de la púrpura imperial, la cual utilizaba un rey. Mira sobre todo la corona puesta sobre su cabeza,
tiene rubias sobre esta, pero las rubias están compuestas por su propia sangre, forzadas a través de sus benditas sienes por crueles espinos. Mira, le dan homenaje, pero el homenaje es su propia sucia saliva, la cual corre por sus mejillas. Ellos doblan su rodilla delante de él, pero únicamente es para burlarse. Ellos le saludan con el clamor: salve, rey de los judíos, pero es hecho con desdén. ¿Hubo alguna vez aflicción como la de él? Y dice este hombre de Dios: no, hermano. Ninguno de nosotros ha experimentado un sufrimiento como el que sufrió nuestro Señor. Si algún día, hermano, tú dices: yo he sufrido demasiado, mírate al lado de Jesús. Mira tu sufrimiento a la par de la cruz y te darás cuenta, hermanos, que no has sufrido nada. Después dice la palabra que le sacaron para crucificarle. Después de la flagelación se obligaba al hombre que sería crucificado a desfilar públicamente para que todo el pueblo lo viera, cargando una pesada cruz de la madera, siendo cruelmente golpeado, escupido, escurriendo sangre, con una corona de espinas. Él iba caminando por las calles en las cuales un día le gritaron: Hosana, bendito el que viene. Esta procesión, hermanos, es a lo que Jesús se refería cuando le pedía a las personas que tomaran su cruz y le siguieran. Dice el versículo 21 al 23: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera, y le dieron al beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Dice la palabra, hermanos, que obligaron a este hombre que llevara la cruz. Vieron a Jesús tan débil físicamente que decidieron ver a alguien que iba pasando por ahí, un viajero, un peregrino, hermanos. Recordemos que se estaba por celebrar la Pascua y había peregrinos que viajaban desde muy lejos para celebrar esa gran festividad. Era la costumbre de los romanos hacer que el criminal condenado cargara su propia cruz, pero en el caso de Jesús, él estaba ya muy débil para cargarla. Simón, hermanos, probablemente visitó Jerusalén como un peregrino de la Pascua desde su tierra natal. Él sabía poco acerca de Jesús y no tenía ningún deseo de cargar una cruz de un hombre que iba a ser crucificado. Aunque los romanos eran la ley y Simón no tenía opción, dice la Biblia que lo obligaron. ¿A ti te obligan, hermanos, a cargar tu cruz? ¿El Señor te obliga a cargar tu cruz y seguirle todos los días, o lo hace voluntariamente? Aleluya. Necesitamos, hermanos, que nos obliguen. Necesitamos que una y otra vez se nos insista y que nos digan: mira, hermano, échale ganas. Mira, hermano, cómo te ayudo. Mira, hermano, déjame orar por ti. Necesitamos realmente, a la par de la cruz, que una y otra vez se nos esté animando. ¿O nos basta escuchar las palabras del Señor? Cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Su nombre era Simón. Y aquí me viene una gran pregunta, hermanos. ¿Dónde estaba el otro Simón? Simón Pedro. ¿Te acuerdas de la semana pasada, los que se conectaron? Se encontraban calentándose con algún soldado romano. Le preguntaron: ¿qué no tú eras de ellos? Y que dijo: no lo conozco. Simón, hijo de Jonás, ¿dónde estás? Pero otro Simón, hermano, había tomado su lugar. Algunas veces los siervos del Señor se hacen para atrás. ¿Verdad que sí? ¿Tú te has hecho para atrás? Yo sí, hermano.
en donde se espera que avancen hacia adelante. Y él encuentra, hermanos, a otros servidores en su camino, en su momento. ¿Recuerdas? He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermano, pero tú eres un recién llegado. ¿Por qué? ¿Por qué te pusieron en ese cargo, en esa situación? Tal vez tú despreciaste o desechaste la posición que el Señor te ofreció. Si esto nos ha sucedido a nosotros, hermanos, entonces debería reprendernos gentilmente mientras vivamos. Hermanos y hermanas, mantengamos nuestras posiciones de liderazgo con humildad, pero también valorándolas, porque no nos las dio el líder, no nos las dio el encargado, nos las está confiando el Señor. Y Él nos pedirá cuentas de cada cosa que hagamos, hermanos, y las que dejemos de hacer también. No dejes, hermanos, que otro Simón ocupe tu lugar. Y si lo ocupa, pues no le tires tanto. Aleluya. Hermanos, dice que le llevaron al Gólgota, pero le ofrecieron, hermanos, una especie de medicina para soportar el dolor. Dice que le quisieron poner en una especie de esponja esa medicina que ellos fabricaban, pero él rehusó tomarlo. Y otra vez, hermanos, por nosotros. Jesús rehusó tomar cualquier tipo de medicina para entumecer su dolor. Él eligió el enfrentar la agonía de la cruz con una mente clara y sin medicamento. De acuerdo, hermanos, con la tradición, mujeres respetadas de Jerusalén proveían una bebida que tenía un efecto como narcótico a aquellos que eran condenados a morir para disminuir su dolor. Y es que, vuelvo y repito, los condenados a muerte viven una especie de misericordia, por así decirlo. Pero Jesús no. Y esto nos lleva, hermanos, al versículo 24, que dice: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Una vez más, hermanos, dice la Biblia que repartieron sus vestidos. Y cada vez que pasaba algo así, cada vez que hacían algo así para burlarse del Señor, hermanos, se cumplían muchas profecías escritas en el Antiguo Testamento. Este era el cumplimiento, hermanos, de la profecía en el Salmo 22, que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Cuando le hubieron crucificado, en los días cuando se escribió por primera vez, hermanos, el Nuevo Testamento, la práctica de la crucifixión no necesitaba explicación. Era algo terrorífico. Siglos después también, hermanos, podemos apreciar bien lo que sucedía a quien era crucificado. Se le colgaba ahí en ese madero y se le dejaba pudrir y comer y ser comido por los animales del campo. Personas que iban a la cruz, hermanos, recibían el peor de los maltratos. Era el castigo para el peor de los criminales. En los días de Jesús, la crucifixión era conocida como una terrible práctica. Un hombre político de Roma dijo: es un crimen el atar a un ciudadano romano. El azotarle es un acto de maldad. El ejecutarle es casi asesinato. ¿Qué puedo decir acerca de crucificarle? Es imposible encontrar las palabras que puedan adecuadamente expresar un acto. Y otro historiador romano llamado Tácito describió a la crucifixión como una tortura solamente apta para los esclavos únicamente. Los romanos no recibían ese tipo de maltrato. Ese tipo de maltrato solamente era para lo peor de lo peor, lo que ellos consideraban lo peor de lo peor.
Pero las burlas no terminaron ahí, hermanos. Dice el versículo 27 al 32 que crucificaron también con él a los dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura nuevamente que dice: y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz de esta manera. También los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Es el Cristo, Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Y todo esto pasó solamente en un corto tiempo, hermanos. Le injuriaban y decían: a otro salvó, ¿cómo no se salva a sí mismo? Ese fue, hermanos, un hecho que ni siquiera ellos mismos podían negar. Ellos habían visto cómo Jesús una y otra vez sanaba, rescataba a las personas, se acercaba a los leprosos, levantaba muertos. Y ellos se preguntaban y decían: ¿por qué no se salva a sí mismo? Eres el Rey de los judíos. Y la respuesta sigue siendo la misma respuesta de la noche, hermanos: por nosotros. Por nosotros. Entonces, hermanos, en el versículo 33 al 37 dice el Señor las últimas palabras de la cruz. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y, empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Aleluya. Dice la palabra de Dios que hubo tinieblas en la tierra, sobre la tierra. Hermanos, las tinieblas mostraban la agonía de la misma creación en el sufrimiento del Creador mismo. Y es que era el Creador el que estaba ahí en la cruz. Amén, aleluya. Lucas nos dice, hermanos, que el sol se oscureció. Lucas 23:45. Pero Marcos pone en claro que estuvo oscuro por 3 horas. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. De 6 a 9, ¿no? Son 3 horas. Otro historiador romano dice: en el 4º año de la Olimpiada número 202 hubo un eclipse del sol extraordinario. En la hora sexta el día se convirtió en oscuridad de noche y las estrellas del cielo se podían ver, y hubo no solamente un eclipse o oscuridad completa, sino un terremoto. Hay gente que se niega a creer en Jesús y dice: no, Él nunca existió, hermano. Pero hay suficiente evidencia para creer que Jesús vino a la tierra y sigue vivo. La tumba está vacía, hermanos, y Él prometió regresar una segunda vez por ti y por mí. Jesús está vivo, Jesús vive en nuestros corazones y Él cumplirá su promesa de venir por sus escogidos. Al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y entonces los que vivimos seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Cristo cumplirá su promesa, hermano. El Señor dijo estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Declaró que Él cumplió el pasaje del versículo del Salmo 22, perdón. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús conocía, hermanos, gran dolor, sentía gran dolor y sufrimiento físico y emocional, pero nunca conoció, hermanos, nunca experimentó una separación del Padre con Él. Él lo conocía. Hubo un sentido, hermanos, en el cual Jesús correctamente se sintió desamparado en su humanidad.
Esto sucedió, hermanos, en el sentido de que al que no conoció pecado, como dice 2 Corintios, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto es algo que a mí me cuesta mucho trabajo entender. Me vuela la cabeza, por así decirlo. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que todos nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ya. El que fue puro y santo fue tratado como el peor de los pecadores, para que nosotros, los que somos todos los peores de los pecadores, su justicia se nos ponga adjudicada a nuestra cuenta delante del mismo. Jesús no solamente soportó, hermanos, esto, sino también el derramamiento de la ira del Padre sobre él, la santa y justa ira de Dios, como un sustituto de una humanidad pecaminosa. Tan horrible como fuera eso, hermanos, esto cumplía el perfecto y amoroso plan de redención por parte de Dios. Por lo tanto, dice la palabra de Dios en Isaías 53:10, pudo decir con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo hasta la muerte, hermanos. Al mismo tiempo, hermanos, no podemos decir que la separación entre el Padre en la cruz fue completa. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Porque es uno solo, hermano. Amén. Pero la divinidad de Jesús es algo que nuestra mente finita, hermanos, al verlo decimos, ¿cómo pasó? ¿No te surgen a ti preguntas, hermano? O solamente yo me pregunto cosas así. Jesús, dando una gran voz, dice, expiró. Y nos vamos sobre los últimos versículos, hermanos. Versículo 38 dice, entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo. Había un centurión romano cuidándole, dijo, verdaderamente, este era hijo de Dios. También dice que había algunas mujeres mirando de lejos. Increíble, hermano. Mujeres, más valientes, muchas de las veces, más valientes que nosotros los hombres. Dice, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Qué increíble, hermano, que a Jesús se le sigue y se le sirve. Como cuando te casas, en las buenas y en las malas. Y esto era algo muy malo, hermanos. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Dice que el velo se rasgó, hermanos, de arriba abajo, el velo del templo. Eso significa que ahora el hombre tiene un acceso libre delante del trono de la gracia de Dios. Ya todos tenemos entrada, hermanos, por medio de la cruz, del sacrificio que nadie jamás pudo haber hecho. Ya tenemos acceso, hermanos, a la presencia de Dios. Y este hombre dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Finalmente, hermanos, los discípulos más fieles de Jesús son revelados y eran seguidoras femeninas, hermanas, mujeres. Esas mujeres, dice, al último dice, y otras muchas. No eran pocas. Versículo 42 al 47 dice, cuando llegó la noche, ya nos llegó la noche, hermanos, pero creo que sí vamos a alcanzar a terminar hasta el 47. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, por eso tenían tanta urgencia, hermanos, por llevar a la muerte a Jesús. José de Arimatea,
otro hombre, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró gozadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó, sí, ya estaba muerto. El centurión que había dicho, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Dice, e informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde le ponían. Qué increíble estas mujeres, me llama tanto la atención, hermano. Me las imagino como mirando de lejos, no perdiéndose ningún detalle, exponiéndose a sí mismo su libertad e incluso su vida. Y es que a Jesús se le sigue, hermanos, aún cuando miraron que lo crucificaron, aún con todo eso, ellas decidieron seguirle hasta la cruz. José de Arimatea, hermanos, este hombre guardó silencio, ¿verdad? Cuando Jesús fue llevado al concilio y fue sentenciado a muerte, él de alguna manera se achicó antes, pero no estaba avergonzado de identificarse con Jesús. José no sirvió a Jesús en muchas maneras, tal vez, pero él sí le sirvió en maneras que nadie más podía hacer. Era un hombre que tenía cierta solvencia económica y entonces osadamente, ¿verdad?, con valentía fue delante de Poncio Pilato a pedir el cuerpo de Jesús. Recordemos que a los sentenciados a la muerte de cruz se les dejaba pudrir ahí en la cruz, pero este hombre fue y le pidió el cuerpo a Jesús para enterrarlo en un sepulcro de ricos, pero solamente esa tumba sería ocupada por muy poco tiempo, hermanos. Dice que tomó un riesgo con esta petición. Él arriesgó, hermanos, se arriesgó demasiado al venir a ser entrevistado por Pilato, pero eso no le importó a él. Pilato se sorprendió de que también Jesús ya hubiese muerto tan pronto. Típicamente, hermanos, la crucifixión era una muerte larga y agonizante. Aún así, Jesús murió en cuestión de horas. Pilato fue informado personalmente por el centurión romano, pero también investigó la muerte, se aseguró de que realmente murió Jesús. Es que algunos también se atreven a decir que el cuerpo fue robado o que alguien más lo sacó y diferentes cosas, hermanos. Pero esto, hermanos, es verídico, esto es real. Hay suficiente material para darnos cuenta de que esto es verídico. Dice que lo envolvió en una sábana debido al día de reposo que se acercaba. Ellos no tuvieron, hermanos, ocasión de preparar apropiadamente el cuerpo de Jesús para la sepultura. Con una preparación muy rápida, muy apresurada, el cuerpo de Jesús fue puesto en una tumba prestada. Después dice el versículo de los últimos versículos que lo puso en el sepulcro. Tumbas como estas, hermanos, eran muy costosas. La familia de Jesús no podía costear una tumba como esta y era un sacrificio para José de Arimatea el renunciar a esto, pero Jesús únicamente necesitaba esa tumba por solamente muy poco tiempo. ¿Qué nos enseña todos estos versículos, hermanos? Yo sé que los di muy apresuradamente, pero realmente esto es lo que nos identifica como hijos de Dios. Si tú crees, hermanos, este capítulo, si tú realmente estás convencido de cada versículo de este capítulo 15 de Marcos, entonces tú tienes mucho que ver con Cristo. Si tú estás convencido, hermanos, que Jesús murió por ti en la cruz, que Él asumió en sí mismo todo el peso de la santa ira de Dios, que tomó tu lugar en la cruz para salvarte, tú tienes mucho que ver con Dios. Pero eso, hermanos, nos debe de retar a vivir algo diferente. Ayer
mejor dicho, el viernes. Hablaba con una persona, fui con mi esposa a hacer una visita pastoral, ya nos estamos acostumbrando. Y nos sorprendimos con este joven. Y me decía mi esposa, le falta poquito. Y si yo siento que si él se entrega al Señor, lo va a servir con mucha pasión. Ya hace el año antepasado, en 2020, conocí a un joven en otra iglesia que pues experimentó muchas cosas. Pero cuando lo conocí más a fondo, yo le dije a mi esposa, este joven está convencido de lo que se le perdonó. Y en base a eso vive agradecido. Si tú estás convencido, si tú estás consciente de todo lo que el Señor te perdonó, vas a vivir una vida apasionada, hermano, por Cristo. Vas a vivir el Evangelio de Cristo. No vas a echar en saco roto el sacrificio tan fuerte, tan perfecto que hizo en la cruz por ti. Todos esos insultos, todas esas injurias, todos esos golpes, todas esas veces que lo escupieron, le maldijeron, le ultrajaron, no lo vas a tomar como poca cosa, hermanos. Vas a vivir en una constante agradecimiento, viviendo para la gloria de Dios, viviendo para el reino de Dios que se vino a establecer a este mundo. Quiero invitarte a que te pongas de pie ya para terminar. Y que si gustas venir, hermanos, a doblar tu rodilla un momento, unos minutos, guardando la distancia si gustan. Tenemos bastante espacio, gracias a Dios. Pero pensemos en esto, hermanos. Pensemos en esto. Pensemos en el sacrificio, hermanos.